Hola, me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Soy la maestra Daniela Montaño, soy egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y también soy maestra en Derecho Internacional Humanitario, Derecho Operacional y Derechos Humanos por la Universidad Antonio Nebrija en Madrid, España. Desde 2013 trabajo en el despacho internacional Jones Day México en el área de litigio y arbitraje. Actualmente soy docente de la Facultad de Derecho, he impartido clases de procesal mercantil, derechos humanos y derecho constitucional. El día de hoy nos ocupa un tema fundamental que creo que en nuestros días ha generado muchísimo interés y es el derecho a la igualdad. Creo que hay que partir de la base que el derecho a la igualdad es prioritario, que todos lo necesitamos. Obviamente es un derecho fundamental para cualquier Estado democrático y en México no es la excepción. México obviamente lo va a tener regulado en la Carta Magna, en el artículo primero lo podemos ver muy claramente y un poco más cerca lo podemos encontrar en el artículo cuarto constitucional. El primero de los artículos que les menciono va a establecer que en nuestro país queda prohibida toda clase de discriminación. Y ahí nos va a decir que puede ser motivada, por ejemplo, por el origen étnico, nacional, las preferencias políticas, etcétera, pero también nos va a decir que por el género o cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su parte, el segundo de los artículos que les cuento, o sea, el artículo cuarto constitucional, establece que en lo que nos interesa, la mujer y el hombre somos iguales ante la ley. Y nos dice además que se va a proteger la organización y el desarrollo de la familia informada sobre el número y el esparcimiento de los hijos. Entonces, si se fijan, la Constitución de manera muy clara nos dice que todos somos iguales y que no importa el género que tengamos, la Constitución, la ley en general en México, nos va a proteger en este honor al derecho a la igualdad. Ahora, yéndonos un poco más profundo, la igualdad, este derecho, se divide en dos dimensiones. Una es la formal y otra es la material. La igualdad formal la vamos a ver reflejada, por ejemplo, en los contenidos de las normas, de las leyes, de las políticas públicas, mientras que la segunda de las igualdades, la igualdad material, la vamos a ver, por ejemplo, en las oportunidades reales, es decir, lo que afuera, en el mundo real en el que nos enfrentamos todos los días, realmente se materializa o no. Si bien hay muchas manifestaciones de este derecho, yo quiero que nos centremos en esta, en la de igualdad entre hombres y mujeres, como les estaba mencionando estos minutos. Y para ello, más allá de ver las dimensiones de la igualdad, les propongo primero que retomemos dos conceptos que me parecen fundamentales para que entendamos este tema. El primero es el de los roles de género y el segundo, el de los estereotipos de género. Los roles de género, de acuerdo con el INMujeres, es los relativos a aquellas conductas estereotipadas por la cultura que pueden modificarse. ¿Por qué? Porque son tareas o son actividades que se espera que realice una persona por el sexo al que pertenece. Mientras que los estereotipos de género, a diferencia de los roles, van a ser ideas, van a ser cualidades, expectativas que la sociedad va a atribuirnos a las mujeres o va a atribuirles a los hombres. Es decir, van a ser representaciones simbólicas de lo que hombres y mujeres deberíamos de sentir o incluso de ser y que van a ser excluyentes entre sí. Y esto nos va a dar algo muy importante, que es que nos va a hablar de un modelo de lo femenino o un modelo de lo masculino. Y yo creo que todos ustedes se han sentido bastante familiarizados con esto y está presente en nuestras vidas desde que nacemos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, si saben que van a tener un nuevo integrante en la familia, dicen, si es niño y compramos algo que es azul, si es niña compramos una muñeca? Eso lo hacemos instintivamente y quizá sin ninguna mala intención, simplemente porque eso nos enseñaron desde que somos pequeños. Entonces, estos dos conceptos, el de roles y estereotipos de género, chocan muchas veces con la realidad que platicábamos al principio y lo bien hecho que está el artículo primero y el cuarto constitucional en el sentido de decir que ambos somos iguales, no importando si somos hombres o mujeres. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a pesar de que en nuestro país la ley es bastante clara en no hacer una distinción
por lo menos en este sentido, cuando estamos en el día a día, pasan cosas distintas. Y entonces, esto no es algo que afecte de manera única a las mujeres. Si bien es cierto que contextos actuales nos hacen pensar que estos conceptos nos afectan solo a nosotras, la realidad es que afectan a hombres y mujeres por igual. Y quiero hacer esto muy práctico para que también ustedes se sientan más entretenidos, más atraídos a este tema, que solamente concentrarnos en el plano meramente normativo. Y entonces vamos a pensar en ciertos ejemplos para uno y para otro lado. Miren, por ejemplo, las mujeres, seguro a alguno de ustedes ya les ha pasado, que si decimos en nuestras clases, por ejemplo, que la clase optativa que queremos tomar o la manera en la que queremos cubrir nuestros créditos es jugando fútbol, quizá alguien, por ejemplo, en el salón nos diga, ¿por qué quieres jugar fútbol si eres mujer? Mejor vete a teatro o vete a pintura. Y cosa similar le pasaría a un hombre si dijera que no quiere fútbol y que prefiere teatro. Seguro lo han visto o lo han vivido. También puede pasarnos muchas veces, por ejemplo, en el contexto de la guerra, que se diga mucho, es que solo mandan a los hombres a la guerra y las mujeres se tienen que quedar en casa, por ejemplo, para cuidar a los hijos, para cuidar a los enfermos, etcétera, etcétera. Siendo muy claro aquí que hombres tienen que ir a la guerra, tienen que defender a su país y mujeres tienen que permanecer en casa. Uno aquí podría decir, bueno, qué cómodo o qué bien resulta para una mujer no tener que ir a la guerra porque la consecuencia puede ser funesta y puede acabar perdiendo la vida ese hombre que va a combate. Y es cierto, pero también hay que aceptar que muchos de esos hombres preferirían quizá no ir a la guerra o quizá pueden ser, por ejemplo, papás solteros que la única persona que está a cargo de sus hijos es ellos y que preferirían quedarse en su casa cuidándolos que teniendo que tomar las armas. Y por otro lado puede haber mujeres bastante aguerridas, mujeres que quieran defender a su país y que preferirían ir a la guerra. Estos conceptos, como pueden ver, nos afectan a todos, pero en un plano todavía más cotidiano, sin pensar en la guerra, piensen, por ejemplo, en cuántas cosas han dejado de hacer pensando en que son hombres o que son mujeres y que quizá eso nos limita muchas veces. Hoy las escuelas de derecho, por ejemplo, ya tienen bastante igualdad entre hombres y mujeres, los números ya son bastante parejos, pero hay otras facultades en las que esto de realidad todavía no es tan cierta como pasa en la nuestra. Porque, por ejemplo, las facultades de ingeniería, y esto no es algo que yo sostenga, sino encuestas, vemos que hay menos ingreso de mujeres a las ingenierías, sobre todo, por ejemplo, una ingeniería automotriz, una ingeniería civil, va a tener menos mujeres que hombres. Y esto se debe en gran medida a los estereotipos y a los roles de género. Y les digo, no es algo que solamente afecta a las mujeres. ¿Por qué? Porque a los hombres también les genera mucha presión y genera muchas cosas inadecuadas. Por ejemplo, en este afán de decir que las mujeres tenemos que quedarnos en casa y los hombres tienen que salir, viene la idea, por ejemplo, de que los hombres son aquellos que tienen que salir de casa para mantener a nuestras familias. Si un hombre resulta que no puede ser un buen proveedor, entonces empiezan las frustraciones, entonces empieza ese hombre a sentir que no tiene valor y que para lo que debería de servir, según lo estipula la sociedad, no lo está cumpliendo. Si eso sucede, entonces ese hombre puede tener muchos problemas emocionales, muchos problemas de salud mental en su vida. Y si ustedes ven las tasas de suicidio, por ejemplo, van a darse cuenta que hay más hombres que se suicidan que mujeres. Y mucho tiene que ver con este tipo de frustraciones. ¿Por qué? Porque la sociedad de facto nos etiqueta y nos dice, tú eres hombre, tú tienes que ser proveedor. Y no solo basta con que seas un buen proveedor, nada más, sino que tienes que ir más y más y más y darle a tu familia todo lo que necesite. Y por el otro lado, si eres mujer, desde que somos chicas nos dicen, no, es que cuando tengas hijos o cuando te cases. ¿Y qué pasa si esa mujer no quiere casarse o no quiere tener hijos? Empiezan las frustraciones porque no estamos cumpliendo con la etiqueta que la sociedad nos está imponiendo. Entonces, si se fijan, ambos conceptos, ambas etiquetas que nos pone la sociedad son graves, son duras y sobre todo están arraigadas en marcos culturales que hoy muchos de nosotros podemos pensar que son arcaicos. Y me parece que eso es bueno y que además es algo en lo que debemos centrarnos.
¿Por qué? Porque si bien la Constitución, si bien las leyes todavía más específicas nos dejan muy claro que somos iguales, en estos ejemplos que yo les he dado podemos ver que no es cierto y que seguimos arrastrando culturalmente muchas ideas que nos llevan a que los roles y los estereotipos de género nos acompañen todos los días. Y la ley, si ya está bien, pero estos ejemplos suceden, yo los invito a que pensemos qué podemos hacer nosotros, porque la solución ya no está en el marco teórico, porque el marco teórico ya vimos que dice y podemos asumir hasta cierto punto que es correcto, pero está en cada uno de nosotros hacer las diferencias. ¿Y a esto qué quiero decirles? Marzo, por ejemplo, es un mes en el que ustedes saben que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que nuestro país el 8 hace una marcha bastante relevante con la que podemos o no estar de acuerdo, pero que es necesaria desde mi punto de vista. Y el 9 hemos hecho un paro nacional para las mujeres y por las mujeres. Entonces, este tipo de cosas empiezan a generar un valor y una cultura distinta en la sociedad. Todos ustedes que son jóvenes y las generaciones que van por debajo de ustedes, tenemos en nuestras manos la enorme responsabilidad de cambiar los roles y los estereotipos de género para avanzar a un mundo más igualitario y más equitativo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la próxima vez que queramos decirle a uno de nuestros compañeros o a nuestro mejor amigo, porque quizá cortó con su novia, por ejemplo, y le queramos decir, ay, no llores, porque eso es de niñas, mejor hay que detenernos y no etiquetar a ese amigo que está llorando porque tiene un problema, porque es válido para hombres y mujeres llorar. No está bien ni está mal por ser de un género o de otro. Entonces nos podemos detener y no hacer ese comentario. También, por ejemplo, podríamos la próxima vez que alguna de nuestras compañeras no llegue con un vestido, decir, qué raro, ¿por qué no te pusiste vestido para venir a esta fiesta si eres niña? ¿Qué importa? Si decide ponerse unos pantalones, hay que recordar que esa es su decisión. Y mientras esa mujer se sienta cómoda yendo a la fiesta, al evento, a donde sea, con pantalones, no importa si no está yendo con un vestido, porque al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Etiquetar. Y eso no nos ha llevado a ningún buen lado, a ningún buen puerto. Entonces, lo que quiero que se quede de reflexión de esta pequeña plática, más allá de lo que dice la ley, más allá de los esfuerzos que está haciendo el constituyente o que está haciendo el legislador, lo que quiero decirles y evidenciar con esto es que hombres y mujeres estamos expuestos todos los días a estas etiquetas, a estos roles, a estos estereotipos de género. Y que solamente si nosotros como sociedad decidimos ir desmantelando estas ideas preconcebidas, ir adquiriendo una nueva cultura, es decir, si desaprendemos para aprender nuevas cosas que estén alejadas de los roles y los estereotipos de género que hoy por hoy nos acompañan, es decir, cuando seamos capaces de abandonar el rosa para niños, el rosa para niñas, vamos a poder avanzar a un mundo más igualitario. Me detengo en los colores por decir lo más básico, pero de ahí para arriba, piensen todas las cosas que están etiquetadas. Lo que quiero decirles es, está en nosotros, la próxima vez que quizá nuestra casa nos digan, tú prepara la cena porque eres la niña mientras tu hermano hace tal cosa, pues quizá digan, mamá, lo podemos hacer todos. La próxima vez que haya que hacer una labor en casa, la podemos hacer mi hermano y yo. Y también invitar a nuestros hermanos a sumarse a este tipo de cosas y a las niñas a atrevernos a tomar otros retos que no tengan que ver con lo que estamos típicamente acostumbradas a hacer o lo que nos han dicho que debemos de hacer. Entonces, en conclusión, yo quiero decirles, qué bueno que los marcos, tanto nacionales como internacionales, tutelen este derecho. Qué bueno que tengamos entendido que es un derecho fundamental. Eso es básico. Pero los siguientes pasos para lograr un mejor mundo están únicamente en cada uno de nosotros. Espero que esta plática les haya servido un poco para hacer una reflexión, una pausa en el camino y nos sirva para hacer un pequeño cambio en cada uno de nosotros en las próximas situaciones que se presenten en nuestra vida para avanzar a un mundo en el que no importa si eres hombre o mujer y que seas libre de hacer lo que quieras en un marco de respeto y tolerancia.